linda oportunidad de reencontrarme con ustedes. El periodismo es dinámico, la política es dinámica, el taller es dinámico, la sociedad es dinámica. Hoy empezamos una nueva etapa de nuestra vida periodística, en la carrera, como docente, como estudiantes ustedes, acompañando a la pandemia, que es la principal limitante que tenemos en este momento, pero que no es motivo para no volvernos a encontrar. Yo continúo con mi objetivo central, que es el de las conferencias. El objetivo es entender qué es el periodismo, cuáles son los principios básicos del periodismo y resaltar la labor periodística de ustedes, que entre muchas funciones sirve para reforzar el propio sistema democrático. Y lo hemos comprobado, estamos contribuyendo en todos los ámbitos, en el tema de salud, de pandemia, electorales, donde el periodismo no puede existir sin periodistas, es decir, no puede existir sin ustedes. Y mi objetivo, por lo tanto, es fortalecer el periodismo en términos teóricos, cuando sabemos que nuestra enseñanza es totalmente práctica, pero no solamente teórica. Y yo en estas conferencias sigo enfatizando los aspectos referidos a la opinión mía como profesional del periodismo respecto a la profesión periodística. Sigo contribuyendo a explicarles, a que ustedes conozcan el oficio como un servicio público. Entonces, la primera idea de esta conferencia es que los periodistas hacemos un servicio público a la sociedad. No tenemos militancia, no tenemos partido, pero sí somos servidores públicos. Y nos enfrentamos como servidores públicos a un diagnóstico muy preocupante de la opinión de directores, de periodistas. Recién escuchaba una opinión de una autoridad máxima de la universidad que en contactos con los periodistas, los directores, hacían su preocupación respecto a que las carreras de comunicación, en particular también seguramente la nuestra, la práctica periodística está en balbuceos, es incipiente, ¿sí? Entonces, mi objetivo es buscar que ustedes realmente conozcan la importancia de esto, y yo ya trabajaré en la parte práctica, seguramente en unos 2 meses más que durará este problema de la distancia social, del aislamiento, y por lo tanto encuentro unas primeras manifestaciones periodísticas muy inciertas, cuando necesitamos que la práctica redaccional es una práctica de aprendizaje urgente para que ustedes tengan una calidad profesional. El saber mirar, preguntar, constituye lo fundamental del periodismo. No tenemos habilidad expresiva. El saber expresivo comprende el grado de desenvoltura en una entrevista televisiva. Se ha establecido la ignorancia en producción periodística. Y este tema de la producción periodística es una de las partes más importantes, porque vamos a ver el tratamiento de la información. Y por lo tanto la habilidad expresiva necesita de un desarrollo cultivado, reflexivo y consciente. Y en este ámbito, la conferencia de hoy tiene que ver con un solo fundamento teórico del periodismo, la profesión periodística. Esta nace de la importancia de ofrecer a la ciudadanía una información veraz y contrastada, ¿sí? Entonces, la labor de un periodista es acopio de información, pero de una información objetiva, y el segundo paso, contrastar esta información que le ayude al lector a tomar decisiones que contribuyan a su libertad. El buen periodismo requiere de una información leal, contrastada, con independencia,
de aquello respecto de quienes se informa, se distingue porque se mantiene a distancia del poder, lo que hablábamos en la anterior conferencia, ¿sí? Compartimos la vida con el poder, pero muy distanciados cuando tenemos que darle estructura objetiva a un hecho determinado. Acompaña a la labor periodística uno de los fundamentos y los valores, porque el periodismo es tratamiento de la información, pero en el marco de valores éticos, deontológicos. Y en este sentido, pues los periodistas tenemos una piedrita en el zapato, porque toda nuestra actividad está acompañada de la ética. ¿Y qué es la ética? Es la clase de personas que somos, es la ciencia de la moral. Un periodista necesita fundamentalmente ser un profesional honrado. La honradez es fundamental en el tratamiento de la información por parte de los periodistas. Entonces, al hablar de conocer el oficio del periodista, la pregunta básica es: ¿quién es un periodista? El periodista primero es un profesional de letras. Ustedes son intelectuales, profesionales de letras. Tenemos que saber escribir muy bien. Es un intelectual, crítico, creador, diseñador e ideológico. La ideología es buena. Todos tenemos ideología, ¿sí? Todos nacemos ya prácticamente, y peor aún ahora con las nuevas redes sociales, que los niños ya nacen con la cámara, nacen con el Face, nacen con el Twitter, ¿sí? Y a partir de ese momento están incorporando un conocimiento ideológico de las grandes transnacionales, ¿sí? Del neoliberalismo, porque son instrumentos neoliberalistas, y en este sentido, por esto digo que nuestra profesión exige que los estudiantes, frente a las nuevas tecnologías, sean ustedes abiertos, experimentados, pero fundamentalmente críticos, ¿sí? La desventaja de las herramientas de Twitter, del Facebook, hace que tú te adormiles, no tengas capacidad crítica en la dimensión cuando estás en una actividad periodística. Es un analista político, ¿sí? Todos los periodistas somos analistas y, sobre todo, guardianes de la verdad. Supone una conducta ética, moral, neutral e imparcial. Conseguimos las noticias y las llevamos al medio, por lo tanto somos laburadores de datos, somos protagonistas de primer grado, somos los primeros de estar en contacto con el hecho. Por lo tanto, nuestro trabajo está en la calle. Nuestras relaciones de los periodistas con los gobernantes son relaciones de amor y odio. ¿Sí? Amor y odio. Los necesitamos a ellos y ellos nos necesitan a nosotros. Nos comportamos fundamentalmente como activistas marxistas, porque estamos en contra de los abusos de poder y contra la corrupción. Por lo tanto, nuestro objetivo es la verdad, es decir, que nos oponemos, ¿sí?, a todos los actos de corrupción que se den en las instituciones públicas, porque les decía en la anterior conferencia que la política es corrupción, el periodismo es verdad, libertad, ¿sí? Es un servicio a la sociedad. Y por lo tanto jugamos el papel de correctores de los abusos de poder. Por eso somos marxistas, somos revolucionarios. El periodista únicamente es un relator de los hechos. Debe estar lleno de sabiduría, capaz de observar, de analizar la realidad, y tiene que ser un hombre que comparta y que asuma todos los problemas de su entorno. Y en este marco, el periodista, por lo tanto, actúa sobre los hechos. Los periodistas somos testigos incómodos para el gobierno, ¿sí? Y aquí hago un playback de nuestro expresidente de la República, el señor Evo Morales, que desde el primer día, ¿sí?, calificó a los periodistas como sus principales enemigos. Cuando los periodistas no tenemos partido, no somos políticos. El 21F, él, después de las derrotas
catastrófica que tuvo, porque imagínense que un gobierno con millonaria cantidad de dinero que tiene, 600, 700 millones de dólares que tira para una elección, sale después a decir que los periodistas le hemos ganado la elección. ¿Cómo le vamos a ganar a los periodistas? ¿Sí? Entonces, es una comprobación científica de por qué los periodistas somos incómodos con el poder, además sus principales enemigos, cuando no tenemos nosotros enemigos. Nuestro único objetivo es la búsqueda de la información en el marco de la verdad y en el marco ético. Por lo tanto, los periodistas estamos en medio del conflicto entre balas, ¿sí? Entre balas, en represión, marchas, mitines, gritos, insultos, ¿sí? Y esta técnica catastrófica que tiene el Ministerio de Gobierno, que a través de las redes sociales nos descalifican con operadores, con freelance que ellos tienen en las redes sociales, y por lo tanto hacen un trabajo no ético, ¿sí? Porque quieren descalificarnos, porque los incomodamos a ellos, ¿sí? Por lo tanto, el periodista es un protagonista de primer grado. Somos los principales enemigos de la política. Imagínense ustedes, por este trabajo que nosotros hacemos, nos convertimos en los principales enemigos de la política, cuando les estoy explicando que nuestra labor es eminentemente de servicio público. Por lo tanto, y a esto voy, ¿no? El periodista es un profesional político y yo tengo que fortalecer estos dos componentes. El primero, periodístico, tratamiento de la información, redes sociales, ¿sí? Porque son herramientas principales del periodismo, transformaciones tecnológicas, ¿sí? Todos estos componentes, estos artilugios de la informática, de la cibernética, ayudan al periodista a tener información, a contrastar, a tener acopio de información. Es un archivo virtual que tenemos, pero la definición del qué, del mensaje, es de ustedes, junto con los dueños de los medios. En consecuencia, tenemos, los periodistas, tenemos política en la sangre. O sea, nuestra ADN en la sangre es política, pero también información, ¿sí? El rol de los periodistas es hacer preguntas y es cuestionar al poder, porque ¿cuál es la principal función del periodista? Es hacer preguntas. Y estas preguntas son las que molestan a los dueños del poder. Otra vez vuelvo con el exmandatario de la República, un hombre democrático al que le hemos ayudado a todos los periodistas en su formación. No se podía hacer una pregunta que incomode al poder o que lo incomodaba a él, porque enseguida decía: voy a hablar con tu director para que te eche de tu trabajo porque me estás ofendiendo. No ofendemos a nadie, preguntamos. Y yo les tengo que explicar posteriormente cuál es la técnica de las preguntas y de las entrevistas. Y por lo tanto, el periodista tiene que tener la capacidad de definir, localizar, buscar, recopilar, evaluar, organizar y redactar de manera equilibrada. El periodista debe tomar un poco de interés y de curiosidad sobre lo que va a trabajar, y en esta búsqueda, pues, es lo que yo he querido hacer en esta conferencia. Estoy feliz de que ahora ya sepan quiénes somos los periodistas, hombres y mujeres con una formación moral, conocedores del oficio, pero fundamentalmente convencidos de que hacemos un servicio público. Para la materia del taller de Minimedios, les quiero anticipar que estamos elaborando una estructura de una forma de hacer minimedios totalmente práctica para resolver la señalítica de la carrera de comunicación social. Este es un tema que lo descompondré en el próximo encuentro con ustedes. A seguirnos cuidando del virus, de la pandemia, a seguirnos cuidando de la muerte. Lastimosamente, estos son tiempos de muerte, pero en estos tiempos de muerte, miren cómo yo les hablo sobre el periodismo, la importancia y el conocimiento que ustedes deben tener. Muchísimas gracias por su participación en este encuentro que tengo con ustedes. Seguiremos trabajando en tiempos de pandemia. El taller de redacción no para y no vamos a parar tampoco con los minimedios. Muchísimas gracias.